Bueno, vamos a continuar. Bueno, así que el juicio tiene que empezar por esta nación espiritual, una nación que tiene alcance mundial. Es notable, hermano, que aún el derecho en las naciones, no hay otro derecho que el derecho romano, que se utilice en todas las naciones de la tierra. Y una de las cosas que Roma instituyó fue la institución para perpetuarse en el poder. Y me llama muchísimo la atención la capacidad de esta nación para llevar sus enseñanzas. Efesios 5, verso 11 y verso 12. Y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto está hablando de las ceremonias religiosas. Esto está hablando de toda ceremonia religiosa a la que los santos de Efesios eran invitados a participar. En ese tiempo en Efesios estaba la diosa Diana. Grande es Diana de los Efesios. Por eso era llamada, el sobrenombre de esta ciudad era Ciudad de la Luna, porque la luna era Diana. El sobrenombre de esta ciudad era Ciudad de la Luna. Muchos confunden el nombre, el significado de Efesios, que significa propósito completo. Efesios significa propósito completo, y muchos confunden con el sobrenombre que se le daba a la ciudad de Éfeso. Se le llamaba la ciudad de Diana o la ciudad de la luna. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Esto es, especialmente hablando de la religiosidad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y ahora lo que va a hacer justamente con este juicio, Dios va a poner en manifiesto a esta nación, una nación, como dijimos, espiritual. Y dice en el verso 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y esto nos hace recordar a Sodoma y Gomorra. Sus pecados, no hubo algo tan grande en el inicio de la civilización como pasó con Sodoma y con Gomorra. Aún hasta el día de hoy, si hay alguna persona que no conoce bien su género, se le llama sodomita. Porque imagine lo que Dios aborreció a esta ciudad, ¿no? Y la copa de la maldad está llegando a eso. Y quizá no sabemos si no sobrepasó también. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios en este tiempo es paciente y está pasando por alto la maldad de estas religiones. Pero dice Dios se ha acordado, llegó su hora. Verso 6, dice, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda,
y no veré llanto. Este es el orgullo de esta falsa iglesia. Ellos dicen ser la esposa de Dios o la esposa de Cristo. Ellos dicen que son la iglesia, la esposa. Y yo dice, estoy sentada como reina. Y realmente esta iglesia reina. Si usted se pone a ver, como dijimos, ellos tienen todo. Tienen influencia, poder, tienen dinero, tienen lujos, tienen joyas. Toda la riqueza de América está ahí. Ellos, por medio de sus bulas, las bulas papales, por medio de los tratados que las diferentes naciones firmaban para repartirse América, se llenaban del oro de aquí, del oro de este continente. Y más todo lo que negocian, como dijimos, ellos venden indulgencias hasta el día de hoy. Eso no ha pasado. Como en toda religión, hay una religión más simple y está la religión ortodoxa. Y entre ellos está el ortodoxismo, que sigue manejándose como la religión de los primeros años, pero en secreto. Si esta iglesia es horrorizante la manera de manejarse. Y junta dinero, porque ese es especialmente su deseo. La codicia los mueve. Y esto es lo que vamos a ver, porque vamos a ver que Dios le dice a Babilonia que los medos no iban a estar detrás del oro como ellos. Ahora vamos a ver en Isaías. Babilonia iba detrás del oro, y todo lo que los movió a conquistar las naciones fue el oro. Y especialmente cuando Ezequías le mostró el templo, que era todo enchapado en oro, se despertó la codicia de los caldeos de conquistar el reino del sur, a Jerusalén. Ellos por dinero son, como dice la palabra, son como Balaam, que amó el premio de la maldad. Ellos se creen profetas, y todos estos hombres son tipo de esta iglesia, que se manejan por lucro, por dinero. Porque a ella le gusta vivir bien, ha vivido en deleites. Y hoy la iglesia, la verdadera iglesia, es perseguida. Hoy nosotros tenemos unas hermosas sillas, en este caso, pero si usted va a los lugares donde se concentran las reuniones de esta iglesia, son diferentes. Ellos viven bien, tienen todo. Y dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina. Y así ella manifiesta ser la esposa de Dios. Y yo no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Los bárbaros no pudieron destruir totalmente este imperio, pero poderoso es Dios. Dice que en un solo día vendrán plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada. Esto le espera a esta iglesia. Y cuando usted piensa en esta iglesia, no piense solamente en el sitio que ocupa el Vaticano, sino esta iglesia tiene filiales por todos lados. Es lo que le espera. Dios está muy enojado. Poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino
tu juicio. Vino así de repente. Y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, ellos prometen la divinidad, de plata, pero su plata está sucia, de púrpura, eso nos habla de que ellos son reyes, bueno, pero esto no vamos a ver, de perlas, de lino fino, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. ¿Cuántas almas están llevando directo al infierno? Trafican con las almas de los hombres. Y Pablo dijo, hará mercadería de vosotros. Ellos hacen mercadería de la gente es un número más. Porque así como Lutero se despertó leyendo la Biblia, ellos tienen la misma Biblia y conocen la verdad, pero aman el dinero y no quieren perder los deleites. Entonces, en su insinceridad, Dios los va a juzgar más fuertemente. Por eso, hermanos, tenemos que ver como Dios ve. Dice en el verso 14, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajaban en naves, y marineros, y todos los que trabajaban en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dijeron a voces, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Así como cuando murió Jezabel, dice que su cadáver era lamido por los perros no habla de las naciones van a ir a lamer, van a llorar por esta gran ramera. Alégrate sobre ella, cielo. Verso 20, acá vemos algo totalmente diferente. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Y note que dice aquí, apóstoles y profetas. Porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Note que tira al mar una rueda de molino. Y esto otra vez nos habla de la caída del mundo espiritual. Como no quiero entrar mucho porque no quiero entrar en un lugar donde después nos va a costar salir, pero el mundo espiritual es el que domina el mundo natural. Y el mundo espiritual será tirado a las naciones, al mar. Nosotros tenemos 3 cielos. En este primer cielo estamos nosotros, en el segundo cielo está Satanás con todo su ejército, con todos sus demonios. Y en el tercer cielo está el Señor en su trono. Está Dios en su trono y el Señor a su diestra en ese tiempo. Pero el segundo cielo se unificará con el primer cielo en el tiempo de la tribulación, y pobre la humanidad.
porque los demonios caerán al mar, a las naciones. El mar representa a las naciones. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, verso 22 estamos, y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. El Espíritu Santo vuelve a hacernos recordar por qué tan grave el juicio contra esta mujer. Bueno, después del capítulo 17 y 18 en Apocalipsis encontramos el capítulo 19, donde encontramos a la verdadera mujer, encontramos a la esposa del Cordero. La esposa del Cordero no va a poder ser exaltada hasta que esta falsa mujer no sea juzgada, porque ella está ocupando el lugar de la esposa del Cordero, de la reina de las reinas, que estará junto al Rey de Reyes. Por eso es algo tan hermoso. Dios espera a juzgar esta falsa mujer para exaltar a una virgen pura, que eso es lo que encontramos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos a volver a Isaías y vamos a ver algunas cosas más. Isaías, capítulo 13, dice en el verso 5, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿De dónde vienen los que van a destruir? De lo postrero de los cielos. Esto es muy significativo. El juicio será de Dios, y Dios usará todo poder, todo dominio para ejecutar juicios sobre el mundo. Y dice el verso 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y este día de Jehová se está refiriendo el día en que Dios va a juzgar a Babilonia. Acuérdense, habíamos visto recién en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Contra Dios nada van a poder hacer. No van a poder escaparse del juicio de Dios. Y si en algún momento ellos quieren levantar la espada contra Dios, dice, su mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Este pueblo que se creía tan valiente, que era tan cruel, cuando Babilonia conquistó, bueno, si usted lee luego el libro de Lamentaciones, usted se va a dar cuenta de las cosas que hizo Babilonia. No solamente conquistaba, sino que eran crueles con las naciones conquistadas. Y Dios tuvo en cuenta, por eso Dios también le va a juzgar. Y se llenará, verso 8, de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Y aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Así va a ser el tiempo en que Dios va a juzgar. Va a ser un tiempo de verdadera oscuridad. Hoy hay luz en la tierra, porque el Evangelio es anunciado, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es anunciado.
Pero va a haber un tiempo donde en el mundo va a haber tinieblas y Dios va a ajustar cuenta con los pecadores, recién leímos. En Apocalipsis capítulo 8 dice en el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Bueno, esto va a ser literal, pero también tiene un significado espiritual. Hoy hay luz, hoy nos estamos llenando de luz en este momento. La exposición de tus palabras alumbras. Es luz lo que está recibiendo usted y lo que estoy recibiendo yo. Pero en ese tiempo la luz va a cesar. Va a haber tinieblas. Va a haber tinieblas. Y el hombre va a errar en este mundo. Va a vagar sin saber qué es lo que está aconteciendo. Nosotros podemos hablar y saber lo que va a ocurrir. Pero el hombre se va a encontrar en toda esta situación y no va a saber qué pasa. ¿Por qué? Porque no va a haber tanta luz como en este tiempo. Hoy el Evangelio se predica en muchos lugares y todos hablan del juicio, en mayor o en menor medida. Pero en ese entonces el hombre va a buscar el por qué, el para qué, el qué está sucediendo y va a errar. Porque Dios determinó así. ¿Por qué? Porque en este tiempo rechazó la luz. Por eso el tiempo es hoy. No podemos, hermano, desperdiciar esta oportunidad que Dios nos ha dado. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el verso 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En el momento donde la luz va a estar totalmente oscurecida, donde va a haber una gran tiniebla, el Señor va a aparecer. Y va a aparecer, dice, el Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto nosotros notamos que nos hace ver que va a ser como en una noche. Cuando la noche más pasa, más oscura es. Hasta que viene el amanecer. Y así va a ser la tribulación y la gran tribulación. Va a ser una noche espiritual. Y cuando el Señor venga en gloria, nosotros ya no vamos a estar en ese tiempo. Esto va a ser para Israel. Pero cuando el Señor venga en gloria, Él va a traer la luz. Y va a amanecer el milenio. El milenio va a amanecer. Por eso dice en el verso 10, vamos a volver a Isaías capítulo 13, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad. Antes que venga el Señor a poner fin a la tribulación, Dios tiene que castigar al mundo. Y especialmente dijimos por el trato con Israel, pero sobre todo por rechazar a su Hijo. Por rechazar a su Hijo. Y dice, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos,
y la tierra se moverá de su lugar. Note lo que dice aquí, la tierra se moverá de su lugar. Con razón la palabra dice, cielos y tierra podrán pasar. Se pueden mover, pero su palabra no se va a mover. Confiemos en la palabra de Dios. La palabra permanecerá firme. ¿Te quiere alguna firmeza? El otro día dije, el que apostó al dólar va a recibir dólar. Pero apueste a la palabra de Dios. Es un fundamento, el fundamento firme de toda la eternidad. Sobre la palabra está apoyada la misma tierra. La tierra está sostenida en esta caja por la palabra de Dios. Y dice el verso 14, y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Hay una dispersión mundial. Y en la tribulación y en la gran tribulación, cada uno va a volver a su país. Porque no va a querer estar en un país desconocido. Cada uno volverá a su tierra. Qué tremendo. Porque va a ser tan grande el temor. Tan grande va a ser el temor. El que tuvo y que vivió un tiempo fuera de su tierra sabe. Yo estuve en Formosa, que es Argentina, pero no es mi tierra, yo soy de Buenos Aires. Y a pesar de que yo estaba cómodo allí, en algún momento siempre pensé en volver a Buenos Aires. Aunque para el Evangelio siempre pensé ir a la provincia. Pero siempre pensé en Buenos Aires. Siempre mi corazón estaba acá, porque yo soy de acá. Y así va a ser en este momento de gran angustia. Y dice en el verso 15, cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Está hablando del imperio medo-persa. Sus niños serán estrellados delante de ellos, y sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. Porque esto era lo que hacía Babilonia. Podemos ver en el libro de Lamentaciones, en el lugar donde usted lea, realmente es triste. Lamentaciones fue escrito por Jeremías, que fue testigo presencial de la invasión por Nabucodonosor. Dice en el capítulo 4, en el versículo 1, y dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Esto está hablando de especialmente los hijos del rey. Eran rubios, eran blancos, se veía su pelo como oro, pero ahora por causa de que están expuestos al sol, son cautivos, dice, se ha ennegrecido el oro. Hablando de los hijos de la corte de Israel. Como el buen oro ha perdido su brillo. Está hablando, acuérdese que esta es la descendencia del Rey de Reyes, el buen oro. Sin embargo, ahora es cautivo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de manos de alfarero. Así Dios le dio poder al enemigo. Y así es a veces cuando el Hijo de Dios va un poco al mundo. El enemigo le toma y para Dios es preciado. Cada hijo es de oro, pero ahora son tenidos por una vasija de barro nomás. Es algo común. Sin embargo, cuando nosotros venimos a escuchar la palabra, nos damos cuenta que somos un tesoro para Dios. Pero cuando salimos de su voluntad, el enemigo nos empieza a tratar así. Y dice, la hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente
fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpuras se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ellas compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Note, todo esto pasó porque Babilonia sitió la ciudad. Babilonia sabía y se gozaba en estas cosas. Era muy cruel Babilonia. Y muchas veces vemos que Dios le había dicho que a su pueblo que se arrepienta, pero este pueblo no dio oído. Realmente fue grande lo que ellos pasaron por mano de este pueblo, pero Dios tomó todo en cuenta. Y note que hizo pasarle lo mismo a esta nación. Y dice el verso 18 de Isaías capítulo 13, dice: con arco tirarán a los niños y no tendrán misericordia del fruto del vientre. Ni su ojo perdonará a los hijos. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Así fue Babilonia. Babilonia tenía uno de los mayores jardines, eran jardines colgantes, que el rey mandó a hacer para la reina, porque la reina era extranjera y extrañaba su tierra donde había mucha pastura, mucha arboleda. Y eso llegó a ser una de las maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Y en muy poco tiempo, esto no ocurrió durante un milenio, sino que Babilonia empezó a conquistar y empezó a esplenderse y se levantó. Por eso Nabucodonosor veía a Babilonia y dice: esto no es lo que yo he hecho. Miraba hermosura. Y Dios dice, ahora vamos a ver verso 19, y Babilonia, dice, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. Otra vez tenemos que acordarnos que representa la iglesia falsa. Usted va a ver en esa iglesia mucha hermosura, cómo habla el cura, cómo hablan todos ellos, y hablan y parece tan bonito, parece. Ay, padrecito, dice, y le van y le hablan. Pero es toda una hermosura exterior. Dice: será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Acuérdese el por qué. Dios dice: su pecado ha llegado hasta los cielos. Es como que hay un vaso y ahí empieza a cargar de pecado, y su pecado llegó hasta los cielos. Esto es algo que con justicia Dios va a hacer. Y dice el verso 20: nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe que es peregrino, que vive con muy poca agua, el árabe que es nómada. No, ni siquiera los pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto. Estos nos habla de espíritus inmundos, y sus casas se llenarán de hurones,
y allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo, y sus días no se alargarán. Sus días no se alargarán. Capítulo 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel. Es como que toda esta carga que hay sobre Babilonia, este juicio que vendrá sobre Babilonia va a ser el comienzo de la restauración del pueblo de Dios. Dios no podrá restaurar a la nación de Israel hasta que esta falsa mujer sea juzgada. Porque, dice, Jehová tendrá piedad de Jacob. ¡Qué hermoso! Y note esta frase, y todavía escogerá a Israel. Nosotros podríamos pensar, como muchos piensan, que la nación de Israel ya fue rechazada por Dios. Bueno, Dios le dio por un tiempo carta de divorcio, porque ella anduvo tras sus amantes, anduvo tras otras naciones, tras otros ídolos. Pero Dios la va a volver a tomar, porque hay una elección. Hay una elección. Podemos leer en Jeremías, capítulo 3, dice en el versículo 1, dicen, si alguno dejare a su mujer, y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? Bueno, Dios está razonando con su pueblo. Dios está hablando como si fuese un hombre natural. Y en lo natural, bueno, puede pasar. El hombre puede perdonar a la mujer o la mujer al hombre. Tiene que realmente ser una obra de Dios. Pero es extraño, dice, porque el hombre no quiere perdonar estas cosas. En lo natural el hombre no quiere perdonar. El hombre es orgulloso, es macho. A veces no sabemos en su locura, ¿no? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Pero Dios dice, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Note cómo el corazón de Dios se manifiesta en gracia y en un verdadero amor. Hay una elección de Dios sobre esta nación. Y Dios no se va a volver atrás, dice, todavía escogerá, dice en Isaías, a Israel. A pesar de que Israel le abandonó, a pesar de que Israel crucificó a su hijo. Dios eligió, dice. Y dice, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Porque Dios está dispuesto a hacer lo que un hombre natural tal vez no haría. Dios está dispuesto a hacer con su pueblo. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas, para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Note que Dios le va a volver a elegir. Qué raro es Dios. Qué raro es para el hombre natural Dios. Pero porque Dios realmente eligió a Israel, sabiendo que Israel podía fracasar. Dios sabía que Israel podía caer. Y cuando le eligió sabiendo. Podemos ver en Romanos capítulo 11, en el verso 28. Romanos capítulo 11, en el verso 28. Dice la palabra, así que en cuanto al Evangelio, en este tiempo, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, por causa de los gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Esta es la elección de Dios sobre Israel. Y esta elección no va a cambiar jamás. Jamás va a cambiar. Dios está esperando que su pueblo vuelva. Y cuando Él juzgue a esta falsa mujer, bueno, va a ser el comienzo de la restauración de esta relación que fue rota
ya hace 2000 años. Dios va a volver a tener comunión con su pueblo amado, con su pueblo infiel. Y esto, hermano, va a ser una alegría mundial. Imagine que cuando un padre se reconcilia con la madre, quizá en ese tiempo que estuvieron peleados, los hijos sufrieron, pero cuando el padre y la madre se reconcilian, los hijos ahí respiran nuevamente. Y así va a ser con la tierra. Cuando vean que Israel vuelve a Dios, las naciones van a caer delante de Dios rendida en adoración, viendo su obra de gracia hacia su mujer que había sido rechazada. Y nosotros, hermanos, nos vamos a gozar y vamos a ver, como dice el hermano Gabriel, nosotros vamos a ver todo eso. Y vamos a ser ahí espectadores, ahí en el primer asiento vamos a estar. Por eso, hermanos, si por su rechazamiento nosotros obtuvimos oportunidad, ¿qué será su restauración? ¿Qué será la restauración del pueblo de Dios? Tenemos que amar profundamente a Israel, porque Dios le va a restaurar. Dios le va a restaurar. Y si Dios ama así a su pueblo, ¿cómo más nos amará a nosotros? A veces nosotros pensamos, Dios ya no me ama más. A veces pensamos, Dios se olvidó de mí. A veces decimos, ¿será que Dios me tiene en cuenta? Hermano, Dios ha hecho una elección. Dios le ha elegido a usted. Le ha elegido no en este tiempo, sino en la eternidad pasada, en Cristo. Dios nos ha elegido como una nueva creación y Dios no se arrepiente jamás de las elecciones que Él hace. Usted no está aquí por casualidad. A veces decimos, si yo no hubiese conocido a mi esposa, si mi papá no hubiese conocido a mi mamá, hermano, no estamos acá por casualidad. Si usted está sentado aquí, es porque Dios le dio antes de la fundación del mundo en Cristo. Y Dios le amó. Antes le amó. Y después, por supuesto, usted vino y recibió ese amor al recibir a Cristo. Pero hermanos, Dios no cambia su elección, ni por su pueblo, ni aún por nosotros. Pero vamos a dejar acá porque el tiempo ha pasado.